obstétrica. Y vamos a hablar primero de lo que es el diagnóstico del embarazo. El primer paso para hacer el diagnóstico es pensar en el mismo, ¿no? O sea, si yo quiero hacer un diagnóstico de embarazo, tengo que considerar todo lo que voy a aprender el día de hoy para poder confirmar el embarazo, ¿sí? Pero si no tengo idea de qué signos y síntomas básicamente acompañan a la probabilidad de un embarazo, pues no voy a ir dirigido, en este caso, a hacer el diagnóstico correcto, por lo menos enfocarme en este. Pensar cuando una mujer presenta signos y síntomas. El diagnóstico es sencillo a través del dosaje de una hormona, que es la hormona gonadotrofina coriónica humana, que se sintetiza ¿dónde? Sincitio trofoblasta. En el sincitio trofoblasto, ¿no es cierto? Que se liberaba o se producía a partir de qué día? Del séptimo al noveno día, doctor. En el séptimo día, que ocurre, en este caso, desde la fecundación a la implantación, o sea, una vez que el blastocisto ya está implantado, ya se produce el HCG, ¿sí? Estamos, y que este se podía detectar ya en sangre, en este caso materna, en el séptimo, octavo día. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí. Y Doctor, los disculpe, estudios, y los... ¿puede sí. grabar la clase, por favor? Uy, gracias por hacerme recuerdo, sí, ya me estaba... A ver, dame un segundo. No. Iniciar la grabación. Muy bien. Hacemos. Entonces, actualmente, hacer el diagnóstico del embarazo es más, ¿qué les digo? Más sencillo, más fácil porque pues, los estudios de imágenes son más específicos, ¿no? Me refiero al ultrasonido transvaginal, que tú al insonar, en este caso el transductor por vía transvaginal a nivel uterino, pues ya puedes evidenciar la presencia de un saco gestacional y embrión y o feto. Pero la verdad es que nosotros no debemos ser tan dependientes de estos equipos. Tenemos que tener presente que nosotros somos médicos y somos clínicos, que es por eso que ustedes aprenden y se les refuerza la parte teórica. Y no deben olvidar eso, por favor. ¿Ya? Muy bien. Para hablar de los signos del diagnóstico clínico de embarazo, manejamos los signos de presunción, probabilidad y certeza. Entonces, muy en cuenta definir esto, los signos de presunción, probabilidad y certeza, porque estos son típicos de preguntas de examen. Entonces, ¿qué es un signo de presunción? Son vagos y en conjunto pueden orientar a la existencia de un embarazo, o sea, presuntivo, de sospecha, por decirlo así. Los de probabilidad son aquellos que a pesar de estar presentes en la mayoría de los embarazos, nos orientan hacia el diagnóstico sin confirmar su existencia. ¿Cuál es, doctor? No se preocupen, vamos a hablar. Y los de certeza son aquellos que denotan la seguridad de la existencia del embarazo, que te confirman. Sí, repito, los signos de presunción, probabilidad y certeza. ¿Ya? Muy bien. Presunción. Los signos de presunción están los signos de aparato digestivo, que si se acuerdan ustedes cuando hablé en las primeras clases, les dije esta clase es importante porque el estado hormonal genera respuestas al nivel, en este caso, del sistema digestivo. ¿Sí? Que básicamente esté primada por la hormona progesterona, que pues generaba una disminución del peristaltismo. Y por ende, a su vez, un estancamiento a nivel de la vesícula biliar por disminución de la colecistoquinina, que pues hacía que la vesícula no contraiga, no vacíe el contenido biliar y pues genere una éstesis y a la vez un proceso de relajación a nivel del músculo, de la musculatura lisa, y por ende la relajación del esfínter esofágico inferior que permitía el reflujo y por ende también vomitaban, ¿no? Los náuseas, vómitos y la cialorrea. A nivel del aparato urinario, pues al nivel del aparato urinario pasa que los uréteres dilatan, pues porque si recuerdan, los uréteres tienen también una pared de músculo liso que pues estos reptan, ¿no? Se mueven, haciendo de que los uréteres ayuden a trasladar la orina de riñón a vejiga, ¿sí? Y aparte de esto, el útero al aumentar de tamaño, genera presión
sobre la vejiga. El útero, aumentar tamaño, genera presión sobre la vejiga y pues disminuyendo la capacidad de almacenar orina. Y al disminuir la capacidad de almacenar orina, pues vale decir que el útero comprime a la vejiga y con en el mínimo volumen para el deseo miccional, pues hace de que la mujer miccione constantemente. A nivel cardiovascular, la taquicardia, en este caso, se da porque la paciente genera una retención de líquidos que está dentro de los cambios fisiológicos del embarazo que vamos a hablar, ¿sí? Que retiene líquido de inicio, ¿para qué? Para el volumen, aumentar su volumen sanguíneo, aumentar en este caso líquido para lo que es la sangre futura del bebé, el líquido amniótico y demás. Y la hipotensión que está mediada también por la progesterona, porque dije que la progesterona generaba relajación del músculo liso y por ende la resistencia vascular periférica disminuye. Por eso existe un cierto grado de hipotensión y aumento de volumen taquicardia. En el aparato respiratorio, a medida que el embarazo llega a término, ya hay cierta dificultad respiratoria. Y esto es básicamente porque el útero aumenta de tamaño y pues empuja al diafragma hacia la parte superior por el contenido de asas y por ende la amplexación del pulmón o torácica no es la máxima, ¿no? Y el estado general pues genera somnolencia, astenia y cambios de carácter. Básicamente la somnolencia y la astenia es porque la paciente el primer trimestre también la paciente pues no ingiere mucho alimento, ¿sí? Por lo que había explicado y pues genera estos cambios. Sí, creo que alguien en el chat me habló. Britney, ya hablamos después de la clase. No, no. Estamos en clase, terminando. Ya, muy bien. A ver, probabilidad. ¿Está claro los signos de presunción? ¿Está claro? Estoy explicando cada uno, ¿ah? Confirmen. Sí, Sí, doctor. doctor. Muy bien. Vamos de presunción a probabilidad. 1. Agrandamiento del abdomen. Como decía, la parte inicial, probabilidad, son aquellos que a pesar de estar presentes en la mayoría de los embarazos, nos orientan hacia, en este caso, nos orientan hacia el diagnóstico, pero sin confirmar su existencia. A ver, doctor, si hay un agrandamiento, un abultamiento del abdomen, ¿qué puede ser? Que una mujer de 30 a 35 años que siempre deseó tener su bebé y llevó tratamientos de fertilidad, pero con el antecedente de miomas uterinos, pues pasa de que estos miomas al poder crecer o al estar creciendo genera un aumento del volumen uterino. Y esta paciente en su deseo de concebir, pues psicológicamente pueda estar incluso hasta presentando náuseas, vómitos y demás. Sin embargo, cuando hacemos los estudios específicos hormonales, el resultado es negativo. Doctor, ¿y por qué tiene todos los síntomas? Pues psicológicamente la paciente también se puede embarazar. ¿Cómo se llama el embarazo psicológico? Se llama pseudociesis, ¿sí? Pseudociesis. Entonces, el agrandamiento del abdomen, en este caso, a las 10 semanas, el volumen uterino está a nivel del borde superior del pubis, para que no se confundan o a qué edad es donde el útero es palpable a las 12 semanas. O sea, que al tercer mes de embarazo, el útero ya está sobre el borde superior del pubis, no se olviden. Cambios de la forma, el tamaño y consistencia de útero, limitado al diámetro anteroposterior, o sea que es más ancho hacia la cara anteroposterior que hacia los laterales, ¿sí? El cuerpo del útero adquiere una forma globular más adelante, o sea, como un globo, y en esto se da porque el saco gestacional, al aumentar el tamaño, pues va tornando esa forma al útero. Existen cambios en el cuello del útero y podrían existir incluso contracciones de Braxton y Hicks, que son unas contracciones intermitentes que podrían estar presentes o no, pero no son signos, en este caso, de certeza, de probabilidad, y pues que podríamos pedir también pruebas endocrinas, ¿no? Y dentro de las pruebas endocrinas, ¿qué podríamos encontrar? Una alteración en el TSH, al nivel hormonal, sobre todo TSH, cuando hablamos que la LH era análoga al beta HCG. Dentro de estos signos que hablábamos o cambios en el cuello de útero, es típico hablar de estos signos que los he
que los puse aquí en la diapositiva. Y la tarea va a ser la siguiente. Recuerden que me deben una tarea, y esta es la segunda. ¿Y qué dice? A todo esto, ¿ya colgaron la tarea? Sí, doctor, estaba para el sábado a las 10. Muy bien, sí, porque ya tenemos programada, pero voy a revisar. Ya, la tarea es la siguiente, Milagros, que cada uno de estos signos que yo voy a, a explicar el día de hoy, en este caso, para el día sábado, lo que vamos a pedir es que estos signos estén dibujados en una hoja bond y demás, explicando en qué consisten y los van a subir al aula virtual. ¿Y por qué, doctor? ¿Cuál es la razón de hacer esto? Es que estos signos son preguntas de examen. Un signo de probabilidad del signo de Chadwick, ¿en qué consiste? Un signo de Osiander, un signo de Gauss, un signo de Ladin, un signo de Brown, ¿en qué consiste? Vamos a explicar. Ustedes saben que cuando existe un embarazo hay un cambio hormonal. No se olviden que la progesterona altera la motilidad intestinal, relaja el músculo liso, pero también esta progesterona genera cambios o también a nivel dérmico, estimula a los melanocitos a producir mayor cantidad de melanina. Por eso es que existe pigmentación en zonas de flexura en la mujer. Hay oscurecimiento en la zona axilar, en los pliegues inguinales, los labios de la vagina, hay el oscurecimiento de la línea alba que cambia a lo que es la línea bruna, ¿sí? Y estos cambios que se vienen en el embarazo. Dentro de ellos está el signo de Godel. El signo de Godel es el reblandecimiento del cuello uterino. Es cuando nosotros palpamos al cuello del útero y lo tocamos, en este caso, mucho más blando que la punta de la nariz. Si ustedes se tocan la punta de la nariz, tiene una consistencia y el signo de Godel es mucho más blando. Y es lo que van a hacer en práctica, ¿no, doctor? El signo de Godel, pum, van a hacer un tactito, van a ver cómo es el cuello, su consistencia y su forma. El signo de Chadwick tiene una coloración violácea. Es en este caso cuando el cuello, el cérvix, se torna más azulado, más cianótico, por decirlo así. Y esto mediado por qué cambios a nivel hormonal, sobre todo mediados por la progesterona. Normalmente la pared vaginal es un color, es un color rosa oscuro, o sea, ya el canal vaginal. Pero cuando existe el cambio hormonal de un embarazo se torna más violáceo, tanto el cuello del útero y las paredes. Ese es el signo de Chadwick. El signo de Osiander es la percepción del pulso de las arterias vaginales en los fondos de la cúpula vaginal. Doctor, ¿dónde está la cúpula vaginal? Simple, doctor. ¿Qué hacemos? Agarramos al momento de hacer el tacto vaginal, nos dirigimos hacia el fondo de la vagina, que es el fondo del saco vaginal, y nos dirigimos hacia las paredes laterales. Y podemos percibir hacia las paredes laterales un pulso, ¿sí? Y ese pulso denota de que hay un aumento, vale decir, un aumento de vasculatura o vale decir de flujo hacia nivel uterino. Y claro, porque ustedes recuerdan de que el sincitio trofoblasto busca vasos sanguíneos y al aumentar o crecer el sincitio trofoblasto pide más sangre, por decirlo así. Vale decir volumen, porque sabemos que la sangre materno-fetal nunca están en contacto. Como están en contacto íntimo, lo que harían es jalar más líquido, ¿no? Para aumentar el volumen. Muy bien. El signo de Gauss es la consecuencia de la relajación del segmento uterino inferior que puede desplazarse fácilmente en el tacto vaginal. ¿Qué hacemos? Al hacer el tacto vaginal, vemos en la parte anterior del cuello del útero que es reblandecido y nosotros podemos movilizar el cuello del útero fácilmente, ¿sí? A consecuencia de pues este embarazo que da la relajación del cuello del útero. A ese se llama el signo de Gauss. El signo de Ladin es el punto blando que está localizado en el medio de la cara anterior del istmo uterino al momento del tacto. O sea, es el punto más blando que está localizado en la cara media anterior del útero. El útero tiene partes y estas partes están entre el cuerpo fondo y cuello del útero. ¿Sí? Y estas partes son importantes para qué, lo voy a explicar, pero yo igual quiero que lo dibuje porque si no nunca se van
Se van a olvidar, pero si yo les hago dibujar, nunca se van a olvidar, y van a ver. Entonces, eso es lo que quiero. Ya, denme un segundito acá. Ujú, ujú. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Se está entendiendo, me es importante que ustedes entiendan, ya, porque si no se entiende, tienen que decirme, doctor, no entendemos. Muy bien, a ver, listo. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. El útero tiene sus partes, que sería el cuerpo del útero, ¿sí? El cuerpo del útero, el fondo del útero y el istmo. Este es el istmo, que es la unión entre el cuello y el cuerpo del útero, ¿sí? Que es la unión entre el cuerpo y el cuello del útero. Ese se llama el istmo. Entonces, estos signos que estoy mencionando, ¿ya? Sobre todo el signo de Ladín y el de Gauss. ¿Qué te dice Ladín? El Ladín te dice que normalmente en un útero no ocupado, que no está gestando, por decirlo así, un útero que no tiene un producto, este cuello de útero, y al hacer el tacto vaginal, no puedo movilizar fácilmente este cuello. Pero el signo de Ladín te dice que hay un reblandecimiento y se puede mover fácilmente el cuello. ¿Y por qué? Porque la progesterona que hacía relajaba el músculo liso. El signo en este caso, perdón, el de Gauss es el desplazamiento del cuello. Y el de Ladín te dice que la cara anterior, o sea, el segmento, este segmento, se adelgaza y pues puedes flexionar fácilmente el útero hacia adelante o movilizar el cuello hacia arriba. Eso es lo que te dice el signo en este caso, el Ladín. Y el signo de Brown dice que hay un ablandecimiento y crecimiento irregular en el sitio de la implantación. Este signo de Brown básicamente es el mismo que Viscasec, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué te dice? Te dice que el útero se deforma o crece más en el sitio de implantación. Es lógico, porque si se implanta hacia el fondo uterino o en su defecto más hacia trompa o hacia intersticio del lado izquierdo, pues el trofoblasto al crecer va a deformar el útero. No lo va a deformar, sino que se va a hinchar más, porque hay una proliferación de sincitio trofoblasto que va a ir creciendo, ¿no? Ese es Piscasec, te dice eso, que es, tú puedes ver al palpar por vía abdominal, sí, si es un útero promedio más grande, tú puedes palpar y vas a ver que el útero tiene hasta una forma de un corazón, porque en un lado está más grande que el otro, ¿no? Sí, se siente esa forma porque es de la zona de implante, depende o te da una idea de dónde fue la implantación del blastocisto, ¿no? ¿Sí? Muy bien. El signo de Dickinson es cuando el útero tiene un diámetro mayor, en este caso anteroposterior en las 12 semanas. ¿Qué decía? Que el diámetro, a ver, vamos a ver, útero y diámetro. Pues. A ver, vamos a ver. El útero normalmente tiene un diámetro mayor, en este caso anteroposterior, que es lo normal. ¿Qué es lo normal? Ah, miren para acá. Listo, aquí está la... Pueden ver la imagen, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, este es el útero. Recuerden que el útero tiene una predisposición en anteroposterior. A anteroposterior. Doctor, ¿a qué se refiere? Miren, acá, esta es la sínfisis del pubis, esta es la vejiga, esta es la uretra, este es el útero, este es el canal vaginal, ¿sí? Y este es el recto. Listo. Doctor, ¿a qué se refiere que tiene una flexión anteroposterior? Dice que el útero está hacia adelante. Este es el útero y se flexiona sobre sí hacia adelante. Esa es la posición más frecuente del útero. Puede estar retroverso, sí, puede estar retroverso,
pero en este caso está en anteverso, hacia adelante, que es lo más frecuente. Esto gracias a unos ligamentos que se llaman ligamentos redondos y los ligamentos cardinales de McEnroth. Entonces, como este útero está hacia adelante, que es la posición en este caso más frecuente, como acabo de mencionar, hablamos de este signo del signo de Dickinson, donde te dice que el útero tiene un diámetro anteroposterior. Este es el diámetro anteroposterior, ¿sí? Y vemos que el útero también tiene un diámetro transverso. Entonces, normalmente el útero es más ancho, ¿sí? Más diámetro tiene un diámetro mayor transverso que anteroposterior. Pero este signo de Dickinson que te dice que el útero aumenta el diámetro anteroposterior, por eso es que el útero lo tiende a mostrar más globuloso. Ya no tiene esta forma de una pera, sino como un globo, porque hay un contenido dentro del útero, ¿sí? Porque aumenta el diámetro anteroposterior por presencia de un saco gestacional, un producto. Eso es lo que te dice el signo de Dickinson, ¿sí? El signo de Noble-Budin es el signo donde tú palpas los fondos de útero ocupados. Y doctora, ¿a qué se refiere eso? Eso a veces no lo entienden bien, por eso hay que explicarlo bien. Acá está. El signo de Noble-Budin no es más que también otro signo donde tú puedes ver que el útero está ocupado. Ya, acá estamos. Hacia mi lado derecho está un útero no gestante. Hago un tacto vaginal y me voy hacia los fondos de saco. ¿Se acuerdan que entre los fondos de saco también podía palpar el pulso, un pulso que también me podía dar uno de los signos de probabilidad de embarazo? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se llama ese signo? ¿Se acuerdan? El signo de Osiander. Entonces, este signo de Noble-Budin positivo que dice que cuando un útero no está gestando, pues los diámetros no aumentan. Puede llegar a los fondos de saco normal. Pero cuando es un útero grávido con producto, pues este útero se torna globuloso, como les dije, como un globo, porque aumenta no solamente el diámetro transverso, sino anteroposterior. Y al hacer el tacto en el fondo de saco vaginal, pues sí voy a topar con el cuerpo del útero. Pues acá no, y acá sí, porque este útero está ocupado. Ese es el signo de Noble-Budin. El signo de Hegar es el reblandecimiento del segmento uterino, ¿sí? Es el reblandecimiento del segmento uterino. Y pues cuando tú haces acto vaginal, puedes flexionar el útero sobre sí mismo. Ese es el signo de Hegar. Miren, les voy a mostrar. Se está entendiendo, ¿verdad, chicos? Sí, doctor. Ya. Si hay dudas, avisen. Cuidado después. No entendí. Por eso les estoy explicando los signos más, por decirlo así. A ver. ¿Qué pasó acá? Ya. Ya, Hegar. ¿Qué dice Hegar? Que es el reblandecimiento del segmento uterino inferior, o el segmento uterino en realidad. ¿Qué es el bendito segmento uterino, doctor? No entendemos, ya les voy a explicar, porque a veces uno habla y creen que el resto está entendiendo, pero no, pero como ustedes no dicen nada, yo voy a hablar. Muy bien. El útero está en anteverso. Este útero, cuando tenga un producto dentro, o sea, una gestación, lo que tiene que hacer es toda esta capa muscular se va a ir distendiendo por presencia del feto y va creciendo. Y al crecer el útero, pues adelgaza las paredes uterinas. Y ahí es donde el útero, al crecer, forma los segmentos. ¿Y qué son los benditos segmentos? Los benditos segmentos son áreas de adelgazamiento, que gracias a estas áreas de adelgazamiento, esa pared uterina gruesa puede dilatar, puede ampliarse para adelgar al bebé. Acá está. El segmento uterino superior, ¿sí? El segmento uterino superior es este, que aumenta de tamaño. El segmento uterino superior aumenta de tamaño. Y el segmento uterino inferior es todo esto.
O sea que se parte en 2 segmentos. Bien. ¿Y para qué rayos me sirve eso? Para lo siguiente, doctor, que cuando el segmento uterino inferior es el que cede más, por eso se ve delgadito, es el que cede para que el bebé pueda seguir creciendo. Y también sirve de que como es un segmento bien adelgazado, hay menos cantidad de vasos, el punto de incisión para las cesáreas es en el segmento uterino inferior. Como es delgado, sangra menos. Es más fácil el abordaje para poder hacer las cesáreas. Y esto se obtiene gracias a la experiencia de muchos años donde se cometieron errores, donde se hicieron cirugías en fondo uterino y demás, y pues vieron de que no, o sea, predisponía a mayor sangrado, muertes y demás. Entonces, ese es el segmento. ¿Y qué dice Hegar? Que cuando el segmento uterino, el útero va creciendo, miren el útero acá, el uterito está acá, el embrión está acá, ¿sí? Y hacemos un tacto vaginal, y cuando el músculo está relajado, nos permite hacer lo siguiente. Miren acá esto, quiero que vean acá. Acá no vas a poder palpar nada, porque si yo meto toda la mano a la vagina y pretendo tocar el segmento anterior o el segmento uterino hacia la pared posterior, no voy a poder hacerlo. Primero, porque no hay nada adentro. Segundo, que no hay liberación de progesterona para que relaje ese músculo. Pero cuando ya existe progesterona y un producto en desarrollo, existe progesterona y relajación de músculo, y por ende acá se evidencia, ese es un tacto, y puedes a través del segmento uterino palpar la pared posterior del útero, miren. A eso se refiere el signo de Hegar. ¿Sí? Muy bien. Y el signo de Piscasec, que es un útero deformado a predominio de uno de los cuernos que hablé, que tenía un parecido ¿a qué signo? ¿Se acuerdan? Brown. A Brown. Muy bien. Listo. Entonces, no se olviden de lo que acabo de hablar. Sigamos. A ver, la probabilidad. También hablamos de cambios mamarios. Hay aumento en el tamaño y la turgencia mamaria. O sea, las mamas se tornan un poco más turgentes. ¿Qué quiere decir? Un poquito más duras, porque el tejido mamario, a partir de las 20 semanas de embarazo, ya empieza, en este caso, a recargar o a producir leche para llenar los ácidos mamarios, pero todavía no secreta. Todavía no, porque la secreción láctea es hacia el tercer trimestre, 35 o 36 semanas, pero ya los senos ya van desarrollando, o sea, esa glándula mamaria no desarrolla, sino ya produce leche y los ácidos mamarios se van llenando, ¿no? Ya están, en este caso, preparándose los conductos y conductillos mamarios. La areola es más pigmentada. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos? Porque los melanocitos producen más melanina. ¿Mediados por qué hormona? ¿Por qué hormona? Doctores, chicos, vamos. Hace un rato lo dije al inicio de la clase. Progesterona, doctor. Muy bien, no se peleen. No se peleen por responder. Sigamos. Secreción de calostro, claro. Si hay secreción de calostro hacia el final del embarazo. Hacia el final, tercer trimestre. Y la red pronunciada venosa de Haller. Porque recordemos que hay vasodilatación, ¿no es cierto? Hay disminución de la resistencia vascular periférica. Y por ende también se puede ver fácilmente en el seno, en la mama, podemos ver fácilmente las venas, ¿no? Que esa es la famosa red venosa pronunciada de Haller, que quiere decir que tiene que llegar mayor cantidad de sangre, en este caso, a esta zona, a las glándulas mamarias. Los métodos auxiliares complementarios, tenemos las pruebas endócrinas, como es la detección de la gonotrofina coriónica humana, que están las pruebas biológicas y las inmunológicas. En las inmunológicas es la determinación cualitativa de la hormona gonotrofina coriónica humana y el dosaje cuantitativo del HCG. Esto es lo que más usamos, ¿no? Las inmunológicas. Doctor, tiene un retraso menstrual, ¿qué vamos a hacer? Beta HCG. En sangre, en orina, puedes pedirle en cualquiera de los dos, pero más confiable es el de sangre, ya que en el de orina tiene falsos negativos, falsos positivos y falsos negativos. El de sangre es más confiable. Disculpen, es más confiable. Y podemos dosarlo de modo cualitativo o cuantitativo. Cualitativo es positivo o negativo, punto. Y cuantitativo en números, como le dije en la tarea, lo dejé en la tarea.
que una cuantificación de esta hormona se asocia a una edad gestacional promedio, donde dicen que un beta-HCG de 1500 estaría o data de una gestación promedio de 5 a 6 semanas. ¿Listo? Y también se usaban las pruebas biológicas, que actualmente no las usamos, pero tienen que saber que existían. ¿Y cuáles eran, doctor? Las siguientes. Escúchenme bien. Para Grecia, en los griegos, ellos ya diagnosticaban embarazos, donde en este caso la presencia del HCG en orina, o sea, primero la menorrea y la presencia de HCG en orina, hacían lo siguiente. A la mujer la hacían orinar en granos de cebada y en granos de trigo, ¿sí? Si la cebada germinaba, era un varón, y si el trigo germinaba, lo más probable que era una mujer. En conclusión, si cualquiera de estos dos empezaba a germinar con la orina o presencia del HCG, pues ya podían ya sospechar o tener un diagnóstico de probabilidad de embarazo. Sí, o sea, miren, para aquellos años en los griegos, ¿ah? Y en base a estos estudios, vieron de que la reacción hormonal en orina generaba una respuesta. Y ahí es donde se hicieron estos experimentos, en las pruebas biológicas, y les doy un conocimiento. Se hicieron estudios en ratas, ¿sí? Donde la orina de la mujer se inyectaba, en este caso, ¿sí? Se inyectaba se inyectaba a las ratas hembras, y pues se veía que en el promedio de 100 horas, pues mataban a estas ratitas, ¿ya? Y al matar a estas ratitas, podían ver que el ovario de esas ratitas se tornaba hiperémico. Había una hiperemia bien marcada en los ovarios de esas ratitas hembra. ¿Ya? En este caso, a las 100 horas, si había esta hiperemia ovárica, ya decíamos de que la mujer estaba gestando, o esa paciente estaba gestando. Esa es la prueba de Ashen Sondek en 1928, que fue una de las primeras pruebas confiables, ¿sí? En este año. Vamos a decir, que era una de las primeras pruebas de alta sensibilidad en 1928. La otra de las pruebas era la prueba de la rana en el género de la Xenephus, ¿sí? Que en este caso, la rana hembra, ¿sí? En este caso, se ponía huevos. Una vez que a esta se le ponía en contacto o se inyectaba la orina con HCG presente a una mujer, pues generaba que este estímulo hormonal haga de que la ranita ponga huevos en promedio en 5 a 12 horas. De ahí también, en este caso, se hizo el estudio de Friedman o la prueba de Friedman, que se realizó a una coneja, y que en la coneja igualmente encontrábamos al inyectarle orina de la mujer gestante, obviamente con HCG presente, ya, generaba también hiperemia ovárica. Y esta incluso se ocurría en menor tiempo, ya no en 100 horas, sino en 24 a 48 horas. O sea, fíjense cómo las pruebas de diagnóstico fueron mejorando, ¿sí? A eso voy, el tiempo se iba cortando. Y la prueba del sapo macho, ya, que es en el género, en la Rhinella arenarum, ya, lo que se hacía era que se inyecta a nivel de la espalda de este sapito, a nivel ganglionar, ¿sí? Se inyecta la orina de la mujer gestante, ¿sí? Y pues en el cabo de 2 a 5 horas, este sapito eyaculaba, eliminaba esperma. Y también, pues, con esta prueba se confirmaba el embarazo, ¿sí? Y esa es la prueba, la famosa prueba de Galli-Mainini, ¿sí? En 1942, que recortándote los tiempos, esta fue una de las mejores para diagnosticar embarazo. Pero como los tiempos cambian, la tecnología también, actualmente tenemos nuestros kits de embarazo en las farmacias. Ya no vamos a buscar ranitas o sapitos para inyectarles la orina de una mujer gestante. ¿Está claro? Sí. Muy Sí, bien, sigamos. Signos de certeza.
En los signos de certeza está la ecografía, ni hablar. Yo hago un ultrasonido, que también en las clases prácticas voy a explicarles todo esto. A mí me gusta bastante el ultrasonido y la ecografía. Sí, voy a hacer una clase también para todo el grupo, para que no se pierdan, ya, porque es básico. Ahora, médico que no hace ecografía es médico como un médico que no sabe manejar bicicleta. Punto. O sea, en nada. Tienen que hacer ecografía para la especialidad que se vaya más adelante, porque el ultrasonido ahora abarca más especialidades, no solamente para el ginecólogo, por si acaso. El Doppler para escuchar los latidos cardiofetales. ¿Conocen el Doppler? Lo van a ver cuando vayan a los hospitales. Cuidado que me digan, doctor, ese aparatito para escuchar latidos. No, se llama Doppler. Otra cosa es el efecto Doppler en ecógrafo, pero el Doppler, así se llama, es el aparatito para escuchar los latidos fetales, en pocas palabras. Sí, en pocas palabras. Entonces, doctor, ¿cuál es ese famoso aparatito? Este aparatito que está en la pantalla. Un aparatito electrónico que traduce que dispara ondas de sonido, llega como su objetivo y retorna hacia el diafragma de este aparatito y lo traduce en sonido. Ese es un Doppler. Estetoscopio, que auscultamos los latidos fetales, podemos escuchar latidos por un estetoscopio normal, o antes teníamos los estetoscopios de Pinard, ¿no? Que era como una cornetita, ¿sí? Que pues nos permitía oír, o nos permite oír, en este caso, los latidos cardiofetales. Pues estos ya no se usan porque, aquí está. Pues este es el estetoscopio de Pinard, ¿sí? El estetoscopio Pinard. ¿Vieron alguna vez un estetoscopio Pinard o es la primera vez? Primera vez. Muy bien, acá está. ¿Y qué se hacía? El extremo más plano es el que iba a la oreja y el extremo en corneta a la barriga de la mujer o al abdomen. En el punto donde nosotros, usando las maniobras de Leopold, deberíamos saber dónde escuchar los latidos cardíacos fetales. Entonces, eso es lo que viene más adelante. Entonces, el estetoscopio Pinard te permitía hacer eso. En algunos centros de salud, cuando vayan al Serón, van a verlo ahí y los tienen guardaditos. Pues porque a veces nunca van a escuchar si es que no saben hacer un buen Leopold. Si es que no aplicas las maniobras adecuadamente y no ubicas el dorso fetal, nunca lo vas a escuchar. Pero si tú haces un buen Leopold, vas a escuchar fácilmente el latido cardíaco fetal por Pinard o incluso por tu mismo Doppler. O sea, vas a saber dónde poner, en este caso, el diafragma del Doppler. ¿Ya? Y pueden usar un estetoscopio normal, el de las dos olivas. El de las dos olivas también te permite escuchar los latidos cardiofetales. Pero doctor, ¿qué hay que saber para esto? Ya les dije hace un momento. Maniobras de Leopold para poder ubicar el dorso fetal, doctor. Y no. ¿Y cómo es esto del dorso? Les voy a explicar. O sea, con un estetoscopio también podemos escuchar los latidos cardíacos fetales. Y pues la radiografía que nos permitiría diagnosticar o distinguir las partes fetales. Pero acá hay un detalle, que la radiografía es radiación ionizante, que podría alterar crecimiento óseo, cartílagos de crecimiento y demás. Sí, por esta razón es que los rayos X están contraindicados en el embarazo. Salvo situación necesaria, o sea, donde hablamos riesgo-beneficio. Nada más. ¿Sí? Muy bien. Dentro de ello vamos a hablar de la determinación de la edad gestacional. La edad gestacional se determina por fórmulas considerando la fecha de última regla. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me estamos atentos? Sí, doctor. Ya, primero les voy a presentar algo muy importante. A ver. Están viendo mi pantalla, ¿verdad?
Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, voy a dar un material acá. Ya. Un embarazo normalmente supone en promedio 40 semanas, los 9 meses, en días 280 días. Repito, un embarazo en promedio, dura 40 semanas. O sea, desde la fecha de última regla hasta la fecha probable de parto que hoy día vamos a calcular, ¿sí? Desde la fecha de última regla hasta la fecha de probable de parto, son 40 semanas. Doctor, ¿sabemos que un bebé puede nacer a partir de las 37 semanas? Sí, porque ese es el término, la edad gestacional donde ya está maduro el feto. Pero desde la fecha de última regla hasta la fecha calculada, la fecha probable de parto que ahora vamos a hacer, ¿sí? Es la fecha, en este caso, de las 40 semanas. Ahora, esas 40 semanas suponen en promedio 9 meses, en días 280 días promedio. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, sí, está claro. Sí, doctor. Sí, doctor. Ujú. Disco para... Ya. La OMS, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud estandarizaron los gestogramas. Los gestogramas o los discos se hicieron para lo siguiente. Este es un disco, un gestograma, donde pueden ver los meses del año, los días, y el disco interno, el interno es el que gira, con dos puntos. Un punto, atentos por favor, un punto que te denota la fecha de última regla y el otro punto que te da la fecha probable de parto. O sea, ¿qué te dice? Digamos, un ejemplo, ¿no? En febrero, ¿cuándo fue la última regla? El 25. Perfecto. Plin, lo pones en 25. Y como sabes que de acá hasta acá ya están los 280 días, ¿sí? Están reglados. Entonces, acá te va a dar la fecha probable de parto. Dice noviembre, el 30 de noviembre más o menos. Y así, si se me ocurre ponerlo en marzo, y así los 40 días, o en su defecto, si no está en los 40 días, también tú puedes, gracias al disco, tener la edad gestacional. Si su fecha última regla fue el 25 de febrero, ya, 25 de febrero, vas, ¿qué fecha estamos hoy día? Digamos, estamos 15 de julio. Vamos a buscar el 15 de julio, marzo, abril, mayo, junio, julio. ¿Ya qué fecha? 15 de julio, 15 de julio. Pones, o sea, la fecha de última regla aquí. Y hacia el 15 de julio, en 15 de julio te denota las semanas que tiene tu bebé, o sea, en este escaque más o menos. Y en este escaque, en teoría, tendrías 24 o 25 semanas. Este gestograma te ahorra tiempo, pero hay que saber manejarlo. Y a grandes rasgos lo hice, como lo acabo de hacer, o sea, es importante. Pero ahora como la tecnología sigue avanzando, ya podemos usar este aplicativo, que es el facemama.com. Es gratuito, lo pueden descargar este aplicativo a su celular, donde ustedes solamente ponen la fecha de última regla y plin, les arroja el resultado como fechas probables de parto. ¿Sí? Pero, acaba el pero. Doctor, justo cuando está en mi centro de salud justo para atender, se apagó mi celular. Y como nos estamos haciendo dependientes de los aparatejos y no sabemos cómo hallar la edad gestacional manualmente, pues estamos en serios aprietos. Y eso es lo que tenemos que aprender. Primero, para nosotros hablar de la fecha probable de parto, vamos a hablar de tres reglas. Estamos hablando de fecha. Están atentos, ¿verdad? Probable de parto.
¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, La primera regla es la regla de Nagel. La segunda es la regla de Pinard. Y la tercera, la regla de Wall o Wall, también lo pronuncio. Listo. Y nosotros, para poder hablar de esto, primero tenemos que saber y definir lo primero. La fecha de última regla, o también llamado fecha de última menstruación. ¿Y qué es la fecha de última regla o de última menstruación? Se dice, es aquella o la fecha en la que inicia la menstruación. Esa es la fecha de última regla. O sea, doctor, yo menstrué del 15 al 20 de abril. ¿Cuál sería la fecha de última regla? el 15 de abril. Claro. 15 de abril del 2022, vamos a poner, digamos. Entonces, en base a esto que ustedes están teniendo ahora presente, es que la fecha de última regla es el primer día de menstruación, no el último. Pero como dice fecha de última regla, doctor, el último día que menstrué. Entonces te dice el 20. Entonces ya tienes 5 días de diferencia para hallar tu edad gestacional. Repito, la fecha de última regla, fecha de última menstruación, es el primer día de regla. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, otro ejemplo, doctora, voy a su consultorio y sabe que doctora menstrué del 5 al 12 de enero, doctorita. ¿Cuándo es mi última regla? 5. Repito la pregunta. Voy y, bueno, la paciente te dice, menstrué del 5 al 12 de enero. ¿Cuándo fue la última regla? 5 de enero. 5 de enero, 2023. ¿Listo? ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice las fórmulas? La regla de Nagel te dice, se le suma 7 días al primer día de la última menstruación y se le resta 3 meses. Vamos con Nagel. Se le suma, o sea, esto es así, 7 días al primer día de la menstruación. 5 más 7, 12. Y se le resta 3 meses. O sea que acá es enero, ¿sí? De enero, del 5 de enero al 5 de diciembre, al 5 de noviembre, al 5 de octubre. 2023. ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Está claro para todos? 2022 no sería, doctor. ¿Está claro? Sí, me preguntaban. Doctor, disculpe, ¿no sería 2022 en vez de 2023, 12 de octubre? No, no, no. Lo que te está... A ver, vamos. Esta fórmula lo que te va a hallar es la fecha probable de parto. Si se embarazó o su última regla fue el 5 de enero, en teoría, porque fue su última regla, ¿qué estás esperando hallar? ¿Cuándo van a ser? Fecha probable de parto. Entonces, si yo le pongo al 2022, es imposible. No hay lógica en que nazca el año hacia atrás. ¿Me dejo entender? Sí, doctor. ¿Cierto? ¿Está claro, verdad, esa parte? Sí, ¿Sí? doctor. Sí, doctor. Claro. Listo, muy bien. Entonces, ¿esa qué regla es? ¿Qué regla es la que acabo de hablar? Nagel.
Naguel. Naguel. Muy bien. Vamos. Y ahora viene Pinar. Pinar, ¿qué dice? Para empezar, la que usamos es Naguel, para no complicar la vida. Pero algún malintencionado, no lo hablo en mala manera, sino en un examen digo, ya los voy a hacer caer. Como ellos siempre se han acostumbrado a la carnecita y solo saben Naguel, les voy a preguntar de Pinar. Y como no sabes Pinar, perdiste tu pregunta de examen. Entonces, Pinar, ¿qué te dice? Que se le suma 10 días al último día de la, al 10 días al último día de la última menstruación y se le resta 3 meses. ¿Sí? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, hallemos. ¿Cómo sería? Vamos. El 15 de octubre. 15 de octubre del 23. A ver, ¿quién dicta? ¿Cómo lo han hecho? 15 de octubre, doctor. ¿Seguros? Pero no debería ser con el último día. Exacto, ve, ya caí, ya, eso es lo que quiero que vean. Se le suma 10 días al último día de la regla, de la menstruación. ¿Y cuándo menstruó nuestra paciente? El 12, ¿se acuerdan? El 12 de enero del 2023. Oh, ya nos hemos mareado, no entendemos. Les dije que esta paciente menstruó del 5 al 12. Y acá vamos a poner ya su ritmo catamenial. Dice que menstruó del 5 al 12. O sea, esos 7 días menstruó. Naguele, Naegele, dice que consideramos el primer día. Pinar, que te complica la vida, Pinar te dice, considera el último día, 12. Entonces, 12 más 10, 12 más 10, 22. ¿qué tal? Entonces, sería el 22 de octubre del 2023. Del 12 al 10, del 12 al 22 tienes 10 días de margen de error. Por esta razón es que son casi 2 semanas, por no decirlo así, ¿sí? Sí, entonces por eso no se usa. ¿Sí? Por eso no se usa. Pero ahora saben que se suma más 10 menos 3, pero considerando el último día de la regla. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Entonces, y nos vamos a la regla de Wall o de Wall. ¿Y qué te dice? Se le suma 10 días, pero ya también al primer día de la última menstruación. O sea, lo que querían hacer arriba, acá, sumarle 10 días, pero al primer día. Lo que decía, ¿no? Doctor, le hemos sumado de frente 10 días al primer día de la regla. Ese no era Pinar, doctor. Ese estaba hablando de la regla de Wall. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, ¿Está claro para todos? Sí, doctor. Cuidado que me caigan en el examen, ¿ah? Me estoy tomando el tiempo. O repito, ¿está claro? Sí, doctor, está claro. Sí, doctor, Genial, está claro. genial. Vamos. Lo que nos va a faltar aquí a nosotros es
cómo calcular la edad gestacional. Y eso vamos a hablar más adelante. Doctor, ¿cómo se calcula? Por favor, enséñenos. Lo vamos a hacer. No se preocupen. Pero primero quiero que me repasen todo esto. La tarea es todos estos signos los quiero dibujado. Blanco y negro con lápiz carbón en 3D como quieran. Pero lo quiero dibujado porque nunca se olvide. Listo, sigamos. Ahora vamos a entrar a lo que es semiología obstétrica. ¿Listo? Es la introducción. Vamos. Tienen 3 minutitos de un break para descansar. ¿Ya? 3 minutitos. ¿Sí? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien. Estírense, párense, tomen agua, vamos.
Muy bien, continuamos. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, Semiología fetal. No se olviden que en la semiología, que ustedes ya llevaron como uno de los primeros cursos, es importante observar y examinar a la paciente. Desde el punto de vista obstétrico, nosotros tenemos que ver, en este caso, la estática fetal, o vale decir, el movimiento también del bebé. O sea, la estática vale decir en qué posición está en modo estático, o también que esto es dinámico. Puede variar las posiciones del feto, ¿sí? O sea, la ubicación, cómo está dispuesto el feto, vale decir. Y para esto planteamos las maniobras de Leopold. Tarea. Milagros, por favor, lo subes al grupo. Milagros, ¿estás ahí? Sí, doctor. Sí, sí, le estoy escuchando. En la tarea de la pregunta es, ¿quién fue Leopold? ¿Sí? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Es bueno, y nunca se olviden, saber a quién estudiamos y por qué. ¿Ya? Entonces ustedes van a ver por qué, quién no instauró, no descubrió, sino quién nos puso estos parámetros, quién nos sugiere hacer estos pasos para poder evaluar a nuestra paciente gestante. Y las maniobras de Leopold son 4, y dentro de estas maniobras es importante poder identificar en qué situación, posición, actitud y variedad, en este caso, está nuestro feto en relación al eje materno. Y para esto nunca olvidarnos los ejes. Eso es lo que siempre se confunden, papá digo, los alumnos, ¿ya? Los alumnos, ¿ya? Bien. Esta estática fetal es importante, chicos, no se olviden. Por eso es que les voy a mostrar esto. Porque si ustedes tienen claro esta parte, se les va a hacer fácil. Estática fetal. La estática fetal, ¿qué te dice? Si este bebito sube, baja, si este bebito gira, ¿sí? Y rota, en pocas palabras. Y eso es cierto, pues, porque miren, ¿ah? Este es el útero, todo es el útero. Sí, ahí está la pelvis. Y este bebé puede rotar en su eje, rotar. Y su espalda lo puede llevar de este lado al otro lado o hacia atrás. O el feto puede rotar sobre su polo. O sea, vale decir, esta cabeza se va arriba y el poto abajo. ¿Sí? ¿Sí? Y también puede subir y bajar. ¿A qué se refiere subir y bajar? Que esta cabeza puede estar encajada o como también no. A eso se refiere. Y esto relacionado al eje materno. Acá estoy dibujando en rojo la cadera, la cintura de la mujer. Y la mujer siempre va a tener un eje vertical, porque esa es la relación. O sea, acá arriba está la cabeza y abajo están las piernas. Ese es el eje longitudinal materno. Y en base a este eje es donde tenemos que nosotros saber describir nuestras maniobras. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos hasta aquí? Sí, doctor. Chévere. Vamos a hablar. La primera, situación. Situación fetal. Definición. Es la relación que existe, ¿sí? Entre el eje materno o el eje mayor del feto con el eje de la madre. Ya, acá vamos a hacer lo siguiente, para que nunca se olviden. Acá vamos a hacer algo más chévere. Ya.
Están atentos, ¿verdad? ¿O se están durmiendo? Cuéntenme. Y ahora que empezó a llover todavía. ¿Están Estamos atentos? aquí. Estamos atentos, doctor. Genial. Ya, entonces vamos a poner acá a este bebé. Listo. Vamos a poner acá las caderitas de la mamá. Ahí está. Una caderita, otra caderita. Sí, acá están el reborde costal, las costillitas. Acá está pubis. Listo. O vamos a poner ahí, ya. Entonces, el eje materno siempre va a ser en vertical o longitudinal. Ya, listo, ahí está el eje. Listo. Ya. El bebé, si está en el eje materno, o sea, en el eje, ahí está, ay, Dios mío. A ver, ¿dónde estás? Ya, acá está. Si está respetando el eje materno, o sea, este es el bebito, ya. Esta es la mamá. ¿La mamá en qué situación estaría? Longitudinal, sí, está en vertical. Y el bebé también está en el mismo eje. ¿Y qué te dice la situación? Es la relación que existe en el eje fetal con el eje materno. La situación que existe el eje materno con el eje fetal. Entonces, si está en longitudinal, sería el eje fetal está en longitudinal y el eje materno también, en relación a ese eje. Feto en longitudinal. Ahora, si yo te digo que el eje fetal está en este sentido, ¿qué sería? ¿Sería eje longitudinal? No, sería un eje transverso. Y si está en este eje, ¿cómo se llama? Oblicuo. Oblicuo. Listo, doctor. Hasta acá todo está bonito, pero ahora se pone más fea la cosa. Si este feto está en situación longitudinal, se define como la relación que existe entre el eje fetal con el eje materno. Si el eje fetal está así, sería en transverso, y si está así, sería en oblicuo. Listo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo hablo yo en este caso de, o cuándo varía mi posición presentación? Ahorita lo vamos a hablar, ya no los voy a confundir. Primero vamos a hablar de eso, ejes, ya. Mejor vamos a hacer todo. Eje longitudinal. Eje, ¿qué eje era este? Transverso. Transverso. ¿Y qué eje? Oblicuo. Ya, Oblicuo. chévere, hasta ahí estamos claros. Entonces, repito, situación se define como la relación que existe entre el eje materno con el eje fetal. Listo. O el eje fetal con el eje materno. Listo. Situación. Acá está. ¿Qué situación es esta? Longitudinal. ¿Qué situación es esta? Longitudinal. ¿Y esta? Transverso. Listo. Se puede establecer tres tipos de situaciones. Longitudinal y ambos ejes son paralelos. Oblicuo, ambos ejes se cruzan, ¿sí? Formando un ángulo de 45, lo que estamos haciendo acá arriba. Y un transverso donde ambos se cruzan y forman un eje, un ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro lo que hemos hablado? Sí, doctor. Sí, Muy doctor. bien. Posición. Se define como la relación que existe entre el dorso fetal con respecto a los flancos maternos. A ver, para empezar, este feto tiene un lado ventral, adelante donde está la barriguita, el vientre, y una espaldita, una cabecita y un potito. Entonces, al potito y a la cabecita se le llaman polos. 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 Que sería polo cefálico, porque acá es la cabeza, y el polo podálico. Así como la Tierra tiene dos polos, polo norte y polo sur, en relación al feto, tiene dos polos, polo caudal o podálico, potito, ¿y qué polo es este?
¿Qué polo es? Cefálico. Listo, hasta ahí está bien. Y tiene una cara ventral y una cara dorsal. Ese es el dorso. Este es el dorso. Entonces, este es el que me va a definir la posición. En pocas palabras, él me va a decir, este dorso me va a decir si es derecho o es izquierdo. Si yo estoy mirando de frente a esta paciente y ella me está mirando a mí, este es el lado derecho de la paciente y este es el lado izquierdo. ¿Estamos? Entonces, la posición que decía, posición se define como la relación que existe entre el dorso fetal con los flancos maternos, flanco derecho, flanco izquierdo. Pregunto, ¿qué dorso tiene este feto? ¿Qué posición tiene este feto? Derecho. Derecho. Entonces, ¿qué situación tiene? Longitudinal, Posición. derecho. Listo. ¿Ya ven? Hasta ahí estamos bien. Y si este dorso, no hablemos todavía de presentación, ¿ah? Presentación estoy hablando de si es cabeza o poto. ¿Qué dorso es ahora? Izquierdo. 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 Estoy hablando solo de dorso. Muy bien. Entonces, la posición se define como la relación que existe entre el dorso fetal con los flancos maternos. Listo. Chévere. Entonces ya hablamos de posición, que pueden ser derecho o izquierdo, te dice, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de eso. ¿Sí? Ahí está. Dorso, ¿qué dorso sería este si estamos hablando con nuestro gráfico? Derecho. 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 Y este, Izquierdo. Izquierda. listo, muy bien. Y presentación. La presentación se define como la relación que existe entre el polo fetal, con el estrecho superior de la madre, o sea, con la pelvis. Acá está la pelvis. Repito. La presentación se define como la relación que existe entre el polo fetal con el estrecho superior de la pelvis. Listo, esa es la presentación. Entonces, como existe un polo podálico y un cefálico, solo hay dos polos en presentaciones. Puede haber en base a los polos fetales. Entonces, puede ser un podálico o un cefálico. ¿Qué presentación tiene? Cefálico. 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 Entonces, hablamos en base a los tres. Descríbame rápido. ¿Qué situación tiene este feto? Longitudinal. Longitudinal, ¿Qué tiene a la izquierda? Izquierdo. Primero estoy diciendo situación. Posición. Izquierdo. izquierda. Presentación. Podálico. Podálico, Podálico. Ya, entonces, ven cuando es con términos, se entiende bonito. Ya, muy bien. Sigamos. Recuerden que el 97% son cefálicos y el 3% podálicos o pelvianos. ¿Está bien? 97% de cabecita y 3% pueden ser podálicos. Listo. En cuanto a la cuarta, para ver la cuarta maniobra es la presentación. Ahorita estamos hablando básicamente de situación, posición. Cuando hablemos de ya en las maniobras como tal en el examen físico, es más bonito porque ya tienen idea de todo lo que estoy hablando. ¿Sí? 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 ¿Estamos? Sí, doctor. Doctor. La altura de Sí, presentación sería con la cuarta maniobra. ¿Qué cosa es eso, doctor? Que cuando el bebito, la cabeza fetal encaje en la pelvis, en el estrecho superior, la pelvis se define como un tubo y ese tubo tiene sus partes. Este es el estrecho superior que está sobre el borde, ¿sí? de las ramas de los huesos ilíacos, el estrecho medio que está delimitado por las espinas ciáticas y el estrecho inferior que está en este caso definido por el coxis. A medida que el bebé encaja o entra a este anillo, a este espacio, se ven los grados de encajamiento, o sea, cuánto ha entrado. Y esa es la cuarta maniobra, Leopold. Cuando hacemos la cuarta maniobra, ¿sí? Nos ponemos, y eso vamos a hablar en otra clase, pero para que tengan una idea,
es que nosotros nos ponemos mirando hacia los pies de la paciente y ponemos los 4 dedos hacia la pelvis y tratamos de enterrar las manos acá. Y en pocas palabras, nos va a permitir medir cuánto ha ingresado a la cabeza a la pelvis, que es muy subjetivo. Pero sí te permite hacer el peloteo, que en qué consiste tomar con las manos, en este caso, esto voy a dibujar una mano. Acá está la mano, el índice, el pulgar, así. Acá están los dedos, acá está otro dedo, acá está otro dedo y acá está la mano. Entonces, ¿qué te permite hacer? Tomar entre el pulgar y el índice y sacudir la cabecita del bebé, como quien dice, muévete, mueve la cabeza, mueves, no ha encajado todavía. Y claro, no ha encajado porque no ha ingresado este anillo, pero si ya no puedes mover la cabecita, quiere decir que ya encajó. Entonces, la cuarta maniobra ve el grado de encajamiento, que puede ser libre, insinuado o encajado, ¿ya? Que repito, es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque no vas a dar exactamente en qué estrecho esté. Sin embargo, por el tacto vaginal sí lo puedes hacer por evaluación. Muy bien. Aquí vemos los huesos ilíacos, sacro, y una estructura importante que es la sínfisis del pubis, que está unida por tejido fibrocartilaginoso que permite que estos espacios cedan fisiológicamente, también aperturando, en este caso, este anillo. Y este anillo es importante porque lo vamos a estudiar cuando hagamos pelvimetría. Estos tienen sus diámetros y tienen su razón de tener sus diámetros para que la cabeza fetal pueda pasar. Existe una razón por la que el bebé cuando está en trabajo de parto tiene esta posición. Existe una razón por la que el bebé al nacer tiene que pegar el mentón al pecho, porque ahí va a ofrecer un menor diámetro. Pero si el bebé se le ocurre durante el trabajo de parto levantar la cara, ofrecer el diámetro suboccipito mentoniano, el diámetro es mayor, lo más probable es que no salga el bebé por el canal vaginal, se distocie el parto, se estanque. Y asimismo, si hay una deflexión de tercer grado, cuando el bebé ya no muestra frente, sino ya no muestra cara, ese es el problema, porque ahí te muestra el diámetro mayor. Entonces, todo eso vamos a ir avanzando. Y ustedes se dan cuenta que a medida que avanzo, ya les pico el bicho, o sea, les digo, mira qué loco, esto ya va avanzando por esto, y acá ya vienen los vicios, ya viene la patología. Así es. Ya, muy bien, sigamos. Es importante saber que existen los planos de Lee. Los planos de Lee, ¿en qué consisten? Cuando les hablaba de los grados de presentación, en este caso la altura de presentación, y cuando en la cuarta maniobra veíamos el grado de encajamiento de la cabecita, que era muy subjetivo, alguien dijo, ¿cómo rayos medimos esto? Y podemos describir hasta qué altura bajó la cabeza el bebé, si no podemos hacerlo por arriba. Y alguien dijo, pero nosotros podemos hacer un tacto y podemos tener una idea de a qué altura está la cabeza por tacto vaginal. Chévere, hagamos los planos de Lee. Entonces, ¿qué dijeron? Yo dije que el estrecho medio, o sea, el estrecho medio de la pelvis, que tiene 3 estrechos, un superior sobre el reborde en este caso, sobre el reborde de los huesos ilíacos, ¿sí? ¿Sí? Un ratito. Un minuto. Muy bien, disculpen. Entonces, alguien dijo, vamos a medir los planos de Lee por vía transvaginal. Y como les dije, existen 3 estrechos, un superior, medio, inferior. ¿Sí? Entonces, para eso también vamos a hablar de los planos de Hodge. Pero primero los de Lee, ¿qué te dicen? Relaciona el vértice de las presentaciones, o sea podálico o cefálico, con las líneas paralelas que parten desde las espinas ciáticas. Aquí están las espinas ciáticas. Las espinas ciáticas es un plano cero, nunca se olviden.
Ese es el plano 0, las espinas ciáticas. Entonces, en los planos de Hodge, ese es el tercer plano. Ahorita voy a explicarles. Nunca se olviden, ¿ah? Entonces, a ver. Entonces, en estas líneas miden en centímetros y son negativas por encima y positivas por abajo. Miren, -1, -2, -3, -4 o +1, +2, +3. Doctor, ¿para qué nos sirve esto? En pocas palabras, cuando el trabajo de parto se está dando y la cabecita va hacia la parte baja y dilata el cuello del útero y va dilatando el cuello del útero, este cuello de útero va dilatando, ¿cierto? Y la cabeza va bajando. ¿Me escuchan? ¿Me copian? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Listo. La cabeza va bajando, entonces ahí es donde nosotros podemos escribir y decir, ¿no? A ver, está con 5 de dilatación y está en -2. Ah, chévere, está en -2, está bajando. Está con 5 de dilatación, pero está en -3, -4. Está alta esa cabeza, está por acá. Perdón, está por acá. ¿Qué ha pasado? No está bajando. Entonces ya te da una idea de que tu trabajo de parto no está progresando adecuadamente. O sea que en teoría, una paciente con 5 o 6 de dilatación ya debería estar en -2, -1 o hasta a veces ya en 0. Y cuando haces el tacto está en 0. Ah, qué chévere, está casito nomás el bebé. Ya está acá, como dicen, ¿no? Ya está acá, ya está en 0. Porque vence la estación 0, vence espinas ciáticas, ya estaría en el estrecho inferior, y ya estaría yendo incluso hacia vagina. Para eso nos sirvió o nos sirve los planos de Lee, que son los más usados durante el trabajo de parto. Por eso dicen estación -1, estación +3 o -2 o en 0 en el tacto. Para eso sirven los planos de Lee. Y donde en pocas palabras el punto 0 es las espinas ciáticas. Para arriba, negativo, -1, -2, -3, o sea, está más alta la cabeza. Y cuando esté más abajo la cabeza, en positivo, +2, +3. ¿Cuánto está dilatación? En 9. Y altura de presentación o en estación, +2 o +1. Ah, ya está acá nomás. ¿Me entienden? O sea, la cabecita ya está en canal abajo. Listo. Y los planos de Hodge que te permiten entender mejor los planos, o sea, anatómicamente, se siguen usando porque, repito, te permiten entender, en este caso, anatómicamente en qué parte está la cabeza. Es un sistema de coordenadas obstétricas que nos permite situar la presentación durante el trabajo de parto. Pregunta típica de examen. Primer plano. El primer plano se ubica sobre el reborde de la sínfisis púbica hacia promontorio. ¿Sí? ¿Sí? Borde superior del pubis hacia promontorio. Segundo plano, borde inferior del pubis hacia segunda vértebra sacra, ¿no es cierto? ¿Sí? Paralela, ¿sí? Hacia segunda vértebra sacra y borde inferior del pubis. Tercer plano, entre las espinas ciáticas. O sea, el tercer plano es el plano 0 de Lee. Sí. En el Hodge, plano 3 es igual a estación 0 de Lee, por si acaso. Y el cuarto plano está a nivel de del coxis, es paralela a las tres anteriores, pero pasa por la punta del coxis. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Digamos. Y actitud fetal, para que no se complique la vida. La actitud fetal es la relación que existe entre las partes del feto sobre sí. O sea, ¿qué actitud tiene este bebito? Tiene una manito pegada al pecho, uno hacia los genitales, los piecitos a la cara. Esa es la actitud fetal. Entonces, ¿cuál es la actitud fetal? Cuando te dicen, oye, te has dormido en posición fetal, tenías tanto frío, actitud fetal. No es posición fetal, te pusiste en actitud fetal porque flexionaste las piernas, brazos y en este caso has hecho una relación entre tus miembros superiores e inferiores hacia tu cuerpo. Pegaste el mentón al pecho, actitud fetal. Relación que existe que existe entre las partes del feto sobre sí mismo. Esa es la actitud fetal. No se olviden, preguntas de examen, ahí está, la actitud fetal. ¿Sí? Flexionado. Muy bien. Ahora, dentro de lo que es la actitud del polo cefálico, tenemos que ver que normalmente el bebé
el bebé, estamos hablando de las relaciones de las partes fetales entre sí. Para el trabajo de parto, normalmente el bebito ofrece el vértex, el vértice. El vértice es este, miren acá la imagen, lo voy a compartir. El vértex es este, el vértice. Así como hay un triángulo, su vértice, ¿sí? Este es el punto máximo o el vértice que se logra cuando el feto pega el mentón al pecho y dándonos un diámetro, en este caso, suboccipito bregmático, ya que vamos a hablar de esas medidas, que es menor a 9.5 centímetros. 9.5 centímetros. Y esos 9.5 centímetros garantiza que el bebé pase por este espacio. Pero si este bebé se le ocurre dentro del trabajo de parto no flexionar, sino estirar el mentón, levantar para arriba, cambian en este caso los diámetros y por ende una que demore el parto y la otra es que se estacione, que se estanque, ¿no? Eso puede pasar. ¿Ya? Muy bien. Existen deflexiones. Dentro de las deflexiones están tres. No se olviden. Cuando les hablan dentro de la actitud del polo cefálico, ¿cuáles son? Brecma, frente y cara. ¿Cuál era el que les damos? ¿Cuál es la deflexión mínima? Era la de Brecma, la de frente y la de cara. Entonces, doctor, ¿cuál es la de Brecma? Porque nosotros sabemos de que el bebito tiene que ir de vértex. Ahí está, de vértex. Y de Brecma es cuando este bebé levanta ligeramente el mentón, ligeramente y ofrece el Brecma. Este es el Brecma. Ahí voy a agrandar, ya está muy chiquito. Este es el Brecma. Y de allí, cuando va haciendo una flexión más anterior, va yendo de frente y de cara. Esas son las deflexiones. O sea, que el bebito no pega el mentón al pecho, sino va levantando. ¿Sí? La deflexión de Brecma es donde el mentón no toma contacto con el tronco fetal. O sea, les he dicho que levanta un poquito el mentón. La deflexión moderada del occipital no toma contacto con la espalda fetal, pero ya está ahí ofreciendo la frente. Y la deflexión máxima es la de cara, donde ya el occipital toma, en este caso, contacto con la espalda. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Doctor, ¿podría volver a repetir, por favor? Con gusto. Dice de que existen variedades de deflexión. Estoy hablando de deflexiones. Doctor, sé que lo ideal, lo normal, lo fisiológico, es que mi bebé esté flexionado, o sea, que este mentón esté pegado al pecho. Y como hay grados de deflexión, la primera es de Brecma. Este es vértex, o sea, ustedes agachen el mentón, peguen al pecho. Plag. Toquen la punta máxima hacia arriba. Ese es mi vértex, mi vértice. Miren acá el dibujito. El mentón está al pecho y me está ofreciendo el vértex. El brecma está aquí adelante. Entonces, cuando te dicen el primer grado de flexión es el brecma. Este bebé levanta un poco el mentón y cuando tú haces un tacto vaginal, ya no vas a tocar el vértex, sino brecma. ¿Sí? O sea, para ser más específico, la fontanela anterior vas a tocar. Porque en un trabajo de parto tú tocas la fontanela posterior chiquita, cuando está encajando. La segunda o la deflexión moderado de segundo grado es cuando el bebé te presenta la frente, o sea que le sigue levantando la cara. Y la tercera es que ya te muestra la cara, toda la cara. Te puedes tocar mentón y demás. Es el tercer grado de deflexión. ¿Y qué tienen que ver estos? Que si a medida que se va deflexionando el bebé, complica el trabajo de parto. O sea, no llega a pasar este espacio, porque estos diámetros aumentan. El de acá era 9.5 y estos van aumentando. Y en este caso retan a esta pelvis a que pueda pasar el feto. Porque vamos a hablar de pelvimetría y ahí van a entender por qué. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Presentación podálica. La actitud del polo pelviano y la variedad. Puede ser una flexión parcial, o sea, los muslos se flexionan sobre el abdomen y las piernas se extienden paralelos al tronco, o sea, patas arriba, por decirlo así. ¿Dónde está? Piernas arriba. ¿Dónde estamos? Piernas arriba. ¿Ya? Sí. Piernas arriba. Que se llama
paralelas al tronco, que se llama incompleta o de nalgas. Y una podálica, una flexión total, o sea, muslos flexionados sobre el abdomen y las piernas flexionadas o cruzadas en los muslos. O sea, vale decir que estas piernas también están flexionadas sobre sí, no extendidas. ¿Esa es una nalga pura o incompleta? Rápido. Con lo que he explicado. Incompleta o de nalgas. ¿Por qué, doctor? Porque las piernas están hacia arriba. Hacia arriba. Y una completa, si en este caso, aparte de estar de poto, esta pierna estaría flexionada aquí y esta otra estaría flexionada aquí. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Mucho silencio, ¿se entiende? Sí, doctor. Muy bien, los veo, los noto cansados ya. Ya falta poco, tranquilos. Ya lo demás es más digerible. Y las variedades de presentación o punto de reparo, que es el punto más declive del polo que se presenta. La fontanela anterior, que es el punto de referencia y que permite la relación de la hemipelvis materna, derecha e izquierda, sea el diagnóstico de posición y variedad de presentación. Presentación, occipital, menor de frente, nariz, ya esto no. Yo les voy a dar un ejemplo más bonito, porque no quiero que... Ya, acá les voy a... Acá, variedades de presentación. Ya. Atentos aquí, por favor, ¿ya? Quiero que estén atentos. Variedades de presentación. Ya. Y ya, acá está uno. Sacamos esto. Se ve en mi dibujo, ¿verdad? Con esto vamos a terminar. Sí se ve, doctor. Y ya. Muy recargada la clase. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Se están cansando? No, doctor, todo bien. ¿Están vivos todavía? Sí, doctor. Listo, muy bien. Pero se está entendiendo, ¿verdad? Sí, Sí. doctor, sí se entiende. Mm, ya, este nos va a ayudar un montón. Listo. Hablamos de la sínfisis que tiene una cara anterior, una cara posterior y laterales. Listo. Si vamos mirando a la paciente de frente a nosotros, ¿qué lado sería este, doctores? Derecho y este Derecho. lado izquierdo. Este sería el extremo anterior, posterior. Anterior. Y este sería el posterior porque es el sacro. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ah, doctor, disculpe, ¿está dibujando algo en la imagen o solo nos está indicando? ¿No se ve aquí? ¿No se ve mi puntero? Ahora sí, se demoró un poco. Derecho, izquierdo, anterior, posterior. ¿Sí? Sí, doctor. Listo, ya. Entonces, aquí ahora la paciente está echada. Miren, está echada. Está echada. Acá está la sínfisis del pubis, que sería la anterior. Y aquí está el sacro, sería posterior. ¿Y este qué lado sería? Derecho, izquierdo. ¿Sí? Sí, ¿Estamos? Ya. Esta es la cabeza fetal, esta.
Esta es la fontanela mayor porque es más grande. Esta es la fontanela posterior, la sutura coronal, la sutura sagital, ¿sí? 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 Y la sutura occipital. ¿Estamos? O sea que aquí está la naricita del bebé. ¿Y por qué sabe eso, doctor? Fácil, pues porque ahí está la fontanela anterior. ¿Está claro? Sí. Sí, doctor. El punto de referencia para la variedad de presentación es el occipital, la fontanela menor. Y para la variedad de presentación, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que tenemos una cara anterior, una cara posterior, una cara izquierda y una cara derecha. Tenemos la nomenclatura que es la siguiente. Miren, occipito púbica. ¿Qué significa? ¿Dónde está el pubis? Adelante. O sea que el occipital debería estar ¿dónde? Aquí adelante. ¿Me están siguiendo? Sí, doctor. doctor. Sí, No doctor. me, no me están siguiendo. Ya los noto de sueño ya. A ver, vamos. Para terminar bien la clase. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Sí, sí se entiende, doctor. Entonces, si es un occipito púbico, ¿a dónde tiene que mirar el occipital? ¿Arriba o abajo? Arriba. Ya, arriba. Ahí está el occipital. Arriba. ¿Cierto? Occipito púbico. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Sí, doctor. Muy bien. Ahora aquí viene el otro. Occipito ilíaca izquierda anterior. A su madre, ya nos quiere complicar. Occipito ilíaca izquierda anterior. Ya entonces, lógica. Si este lado es derecho y este es izquierdo, los huesos ilíacos, ¿dónde están? Acá en los costados, derecho e izquierdo. Y entonces quiere decir que en el izquierdo hay un anterior y hay un posterior. Claro, hay un hueso ilíaco anterior y un posterior. ¿Sí? Porque este es el hueso ilíaco, doctores. Todo esto, chicos, todo esto. Entonces, existe un anterior y un posterior. Entonces, ¿qué te dicen? Occipito ilíaco izquierda anterior. Entonces, la variedad de presentación sería esta. Occipito ilíaca izquierdo anterior. Occipito ilíaca izquierdo, pero anterior. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, Sí, doctor. doctor. Ya. Mire, me dice que sí, porque yo voy a poner una posición y ustedes me van a decir. Occipito ilíaca izquierda transversa. Izquierdo es acá. Ilíaco está acá. Occipito ilíaco izquierdo transverso. Ya, el occipital agarro. El occipital agarro. Ilíaco transverso. Claro. Occipito ilíaco izquierdo transverso. Ni anterior ni posterior, sino transverso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctor. Genial. Occipito ilíaco izquierda posterior. Entonces, occipital a ilíaca, pero izquierda posterior. O sea que el occipital tiene que mirar aquí atrás. ¿Estamos? Sí, doctor. Genial. Sigamos. Occipito sacra. ¿Dónde va a mirar este occipital? ¿Adelante o atrás? Atrás. Atrás. Listo. Occipito sacra. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Listo. doctor. Occipito ilíaca derecha anterior. Derecho. Occipital de, a ver, ya. Occipital derecho anterior. Ahí está. Occipital derecho anterior. Y así sucesivamente, occipital derecho posterior y occipital transverso. Esas son las variedades de presentación, doctor. ¿Y para qué rayos sirve ese relojcito que ha hecho? Normalmente el feto siempre se presenta en occipito, la variedad de presentación del feto es en occipito ilíaco
derecho, perdón, occipito ilíaco izquierdo anterior. Ahí es donde está el bebé, aquí. Y una vez que desciende en la cabeza a través del canal de la pelvis, es donde hace el mecanismo del trabajo de parto. Y el mecanismo de trabajo del parto, que no sé por qué rayos le han puesto ese nombre, cuando más bonito sonaba los movimientos del bebé para nacer, que es mejor, a mi opinión, pues es eso, que el bebito tiene que hacer una serie de movimientos y rotaciones, para pasar a través del canal de parto. Y para eso, en el tacto vaginal, tú te puedes ubicar hacia dónde está rotando la cabeza, con ese punto toconómico que es el occipital, y hacia dónde está ubicado. Entonces, para yo terminar feliz la clase, quiero que me digan la variedad de presentación. ¿Qué variedad es esa? Occipito púbico. Occipito púbico. Occipito púbico, chévere. ¿Qué variedad es esta? Occipito ilíaco Occipito ilíaco derecho posterior. Occipito ilíaco derecho. Posterior. Y ahí nomás, no me contesten, voy a llamar al azar, no me contesten. Quiero que me conteste, por favor, Lisbeth. Lisbeth, ¿qué variedad de presentación es esta? Lisbeth. Lisbeth Chasca. Presente, ¿Qué, doctor. qué variedad de presentación es esta? Occipito posterior, doctor. ¿Perdón? Occipito posterior. No. ¿Por qué occipito posterior? Sin ningún temor, dime. Mira, acá está el pubis adelante, ¿cierto? Sí, doctor. Acá atrás está el sacro, que es posterior. Si me quieres decir un occipito sacro, o si solo me pones, digamos, occipito posterior en un examen, tú me estarías diciendo esto, que este occipital está así. Si pretendes decirme que es un occipito ilíaco posterior, ay, se mueve esta cosa. Es esto, porque es occipito ilíaco derecho posterior. Pero yo te lo presenté así, ahí. En todo caso, doctor, sería un occipito derecho. Ya, es un occipito. Te falta, estás ahí tibio. Occipito Occipito ilíaco derecho. Occipito ilíaco derecho transverso. transverso. ¿Y por qué transverso? Porque está transverso. Ya, una más, para que sepa que sí, estás ahí. Esta, ¿qué variedad es? Sería un occipito ¿Qué es? púbico anterior. Occipito púbico, a secas. Porque el pubis no tiene su parte anterior o posterior. ¿Cierto? Está bien, doctor. Sí, gracias, doctor. Ya, muy bien. Uno más con alguien. Vamos a ver, ¿a quién? ¿A quién? André, Presente, doctor. ¿estás en línea? Sí, doctor. Muy bien, vamos, André. Dime, ¿qué variedad de presentación es esa? Ya, doctor. Esa es una occipito ilíaco izquierdo posterior. Muy bien, genial, genial. Entonces, hagan esa dinámica con un papelito en la compu y nunca se van a olvidar, chicos. Nunca. Porque si yo les voy a leer, les voy a mostrar el cuadro donde está la cabecita, se van a olvidar. Hagan esa dinámica. Y cuando hagamos maniobras de Leopold, que ya van a hacer en práctica, que es lo primerito de ver su historia clínica, metan mano.
Cuando yo digo metan mano es, doctor, ¿puedo, por favor? Y aparte de eso, no es solo pedir el permiso al doctor, al asistente, es a la paciente. Esa es una recomendación para todos en línea. Cada vez que vayan a examinar a un paciente, se presentan, señora, buenas tardes, por favor, voy a examinarla, ¿sí? Y esto es para ver cómo está su bebito, en qué posición está. Si tú haces eso, la paciente te contrario, doctor, por favor, examíneme dónde está la cabeza, dónde está el potito de mi bebé, ¿me entienden? Pero si ustedes a buena, pues se acercan, le destapan la barriga, no le dicen nada, yo fuera la paciente los boto, me tapo y no, ni me toques, ¿quién serás? Pero mucho hace la actitud, o sea, ustedes cómo van a entrar. Doctor, doctor, por favor, voy a examinar a la paciente. Sí, haga su maniobra, señora. Voy a examinarla, voy a ver la altura uterina. ¿El por qué? Porque si yo midiendo la altura uterina, señora, voy a saber en promedio si su bebito ya está a término, cuánto puedo calcular con esta altura de útero, cuánto pesa su bebé. Doctor, por favor, mídame la altura, calcule el peso de mi hijo. Te va a pedir el favor todavía a ti. ¿Me entienden? O sea, tienen que saber cómo. Hagan de cuenta que ustedes son los pacientes y siempre piensen en cómo te gustaría que te atiendan. ¿Me entienden? En ese sentido. No se olviden para que no tengan percances en el examen físico, en sus prácticas. Porque si pretenden ir, me llaman al doctor para medir y todo, pierden tiempo. Y perder tiempo ahora es muy valioso porque después cuando vayan al internado no les van a enseñar con esa misma paciencia, porque se supone que ustedes son soldados que llevan a la guerra. Y un soldado que le va muy bien en la guerra es aquel que está bien armado, con conocimiento. ¿Me entienden? Y ese soldado que va a la guerra sin conocimiento va a sufrir pues en el internado. ¿Sí? Muy bien. Terminamos. Preguntas. Me olvidaba. En presentación de potito o de nalgas, el punto de reparo es el sacro. El sacro, vale decir coxis del chatito, igualito. Si este es el coxis, palpando el sacro, el bebito, el potito, igualito. ¿Sí? Sacro, ¿sí? Acá están las variedades. Sí pueden ser sacroiliaca izquierda anterior, sacroiliaca izquierda transversa, sacroiliaca izquierda posterior, acá está, ¿no es cierto? Sacroiliaca izquierda posterior, sacroiliaca izquierda anterior, sacroiliaca transversa, ¿sí? ¿Sí? Sacrosacra, o sea, atrás, sacrosacra o sacropúbica. ¿Está claro? Sí, doctor. Doctor, ¿puede Muy volver a bien. repetir esto? Claro El que último sí. punto, por favor. Cuando el bebé está de potito, o sea, el potito, el punto toconómico es el sacro del bebé. El potito. A ver, vamos a poner una ya, no se preocupen. Les decía que cuando vamos a ver el bebito de potito, para ver la variedad de presentación, es el sacro. ¿Qué hice? Ya, sí. Ya, ok. Voy a abrir una diapoca aparte. Ya que está. Cuando hablaba de la presentación de nalgas, les decía que una nalga incompleta es cuando las piernas están arriba hacia la cara, miren. Y una completa es cuando los piecitos están flexionados, incluso hasta debajo del potito. Y acá está. Cuando el punto toconómico es el sacro, acá están las piernitas, el anito y el sacro. Igualito acá, el anito, los genitales y el sacro. ¿Sí? ¿Está? Listo. Entonces, ese sacro lo vamos a extrapolar acá, lo vamos a trasladar acá. Voy a cortar este sacro. Este está mejor. Ya, listo. O sea, ya no vamos a ver cabeza, olvídense de esta cabeza. Vamos a ver el potito del bebé. ¿Cuál era el punto toconómico, el punto en cuenta?
para la variedad de presentación en algas? El sacro, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Están ahí? Sí, Listo. Les pregunto, ¿qué variedad de presentación sería esta si este es el sacro? sacropúbico. Claro. ¿Qué variedad sería esta si está el punto es el sacro? Sacro, sacra. Sacro, sacra. ¿Esta? Saco transverso izquierdo. Sacro transverso izquierdo. Muy bien. ¿Esta? Sacroiliaco izquierdo anterior. Muy bien. ¿Ven? Así es. Es la partecita que me estaba olvidando. Muy bien, chicos. Me alegro de que le haya captado rápido y por favor repasen. Como siempre les digo, tenemos una tarea, Milagros. Hay que colgarla al grupo y ya estamos coordinando para que pues ya retomemos ya las clases presenciales. Me atrevo a decir que sería muy bueno que presionen para que las clases sean arriba en el Servicentro. Les conviene a ustedes porque es más cerca, pues, para que vayan a sus hospitales, ¿no? Porque tengo entendido que estaban analizando esa posibilidad de aperturar las clases arriba. Ojalá, ojalá. Muy bien. Que tengan buena tarde. Como siempre, les deseo lo mejor. Buena tarde. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.